Y ahora sí, ya tenemos las sillas acomodadas. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a los integrantes de la primera mesa de esta jornada, Aportes a la Comunidad. Vamos a invitarlos a ir sumándose a Julio Barnes, en representación de Fundación Ayuda Humanística de Argentina, Claudia Ceselovsky, en representación de Asociación Civil Enfoques Humanísticos, Alejandro Corbalán, en representación de Asociación Argentina de Counselors. El moderador de esta primera mesa es el counselor Mauro Borradar. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a esta mesa de lujo. En esta primera mesa vamos a intentar, ¿no?, delinear un poco la historia del counseling y su presencia en otros países, cuáles son sus incumbencias, recortar un poco sobre su origen y bases y fundamentos históricos y epistemológicos, tratar de arribar a sus aportes a la sociedad y ir recortando también su ética y deontología profesional. Así que bueno, de este modo le doy la palabra a Julio, ¿verdad? Julio, ¿vas a arrancar vos? Eso parece. Bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy es un día de agradecimiento y quiero agradecer a esta casa que nos han brindado, agradecer al diputado Claudio Cingolani que hizo posible este evento, la declaración de interés educativo y dentro del marco sanitario. También, en el mismo sentido, el agradecimiento al diputado Sergio Abrevaya, que hace unos días, a partir del encuentro con la Asociación Argentina de Counselors, han hecho una declaración de interés social de nuestra profesión. Por supuesto, agradecerles a uno y cada uno de los que están allí viendo, a los que están aquí presentes, a Mario Lamique y a Mauro por hacer posible el evento, y a uno y cada uno de los que están acompañando en nuestras mesas, en este caso a Claudia Ceselovsky y a Alejandro Corbalán. Seguramente voy a mencionar a muchos más, que los veo y los siento y los llevo no solo en el corazón, sino con un respeto profesional enorme. Vean, antes de dar comienzo, porque yo te escuchaba, Mauro, y esta idea de contar un poco nuestro origen y nuestras bases. Antes de empezar con eso, yo quería hacer una mención en particular con respecto a esto del encuentro con el espacio de educación, el hecho de que sea declarado de interés educativo. Y hay un correlato en nuestra profesión, el counseling, la consultoría psicológica, con el ámbito de la educación, porque el ámbito de la educación, los docentes, los maestros, nacieron desde la vocación, y allí entonces se profesionalizaron. Y esto mismo pasó con el counseling. Nace de una vocación, claramente, como dijo Claudio, una vocación de servicio, y en un momento de la historia, con bases muy sólidas, se profesionaliza. De hecho, por eso decimos que hoy es una profesión en sí misma. También en el mismo sentido de la educación, y mencionando a un psicopedagogo de vasta trayectoria, Paulo Freire, él hablaba de una educación de la libertad, que el saber nos hace libres. Y curiosamente, un paralelismo con nuestra labor, los counselors, los consultores psicológicos, contribuimos al autoconocimiento de la persona. Y el autoconocimiento hace a la persona libre. Así que bueno, solamente eso en cuanto a esta conexión. Hay muchos elementos más que nos conectan con educación y lo vamos a hablar casi en el cierre, porque es a donde nos lleva este encuentro. Y quería transmitirles una experiencia, algo que solemos hacer los counselors cuando recibimos a una persona, a una pareja, a una familia, a un grupo, que es habitar el silencio.
es ese primer momento del encuentro para recibir, donde los counselors habitamos el silencio, para habilitar a ese otro a que nos relate, nos cuente lo que le está pasando. Curiosamente hay una relación entre la relación de ayuda y el relato. Y hoy se da la situación opuesta, podríamos decir. A nosotros nos encanta estar escuchando, y ahora son ustedes los que nos escuchan y nosotros que venimos a relatar respecto de la historia, de nuestro presente y hacia dónde vamos como profesión. Así que dije que iba a ser un día de agradecimientos, y va nuevamente el agradecimiento por estar allí, escuchándonos, recibiéndonos y permitiendo que podamos contar de nuestra profesión. Bueno, la idea era contarles, y es contarles, un poco de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Ese es el objetivo. Siento que Claudio, Mauro y Mario prácticamente lo dijeron todo, entonces me voy a remitir un poco a la historia de dónde nace esta disciplina. Miren, dicen que es una disciplina joven, sin embargo, por esta década, ahí está mi querido Andrés Sánchez Bodas, me va a ayudar, a ver si estoy haciendo bien los números, estaríamos cumpliendo algo así como un siglo. Porque esto comienza allí en Estados Unidos, en la crisis del 30, 1930. Hablando de crisis. Y empieza con el trabajo de los social workers y los Baucoffer. Insisto, lo que decíamos hace un momento, empieza como una vocación de servicio. Pero precisamente como es una vocación de servicio, una vocación de ayuda, para que la ayuda sea efectiva requiere de una profesionalización. Y ahí es donde se empieza a nutrir esta base epistemológica de la que habla Mauro. Gracias. Se empieza a nutrir de la filosofía, de la antropología, la filosofía en particular el existencialismo, por supuesto, como mencionábamos, la educación, un ámbito muy importante, el de la sociología. Claramente, nuestra labor nace de la sociología. La teología y un aporte muy significativo, y sin duda la que le da una identidad quizás más relevante, que es el de la psicología humanística. 1930, y allí por 1940, y unos años después aparece en el mismo Estados Unidos el doctor Carl Rogers, uno de los psicoterapeutas más destacados del siglo XX, desde una mirada humanística, y allí en el Centro de Counseling de la Universidad de Chicago realiza una serie de investigaciones, elabora una teoría de la personalidad junto con todo su equipo, y le da, dentro de ese marco universitario, un sustento científico, académico claramente por el ámbito, a partir de las investigaciones que realizaron con su equipo, lo cual le da una solidez y un marco de profesionalismo a esta profesión que allí estaba en ese tiempo sí naciendo. Por eso digo que estamos cumpliendo un siglo en esta década. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y esa labor se convirtió, como se suele decir por estos tiempos, en esencial. Avanza el tiempo, voy a tratar de ser breve en la historia porque sé que muchos de los huecos que yo voy a dejar, seguramente mi querido Andrés los va a relatar desde su propia historia y vivencia. Pero a partir de ahí el counseling como profesión se despliega en más de o alrededor de unos 42 países. Y en particular en Argentina, en el año 1987, el licenciado Andrés Sánchez Bodas trae la carrera al país y se constituye como una carrera que en poco tiempo, allí por el año 92,
se oficializa por el Ministerio de Educación de la Nación, lo cual ya empieza a dar un marco dentro de nuestro país, estamos hablando de prácticamente 30 años, un marco también académico. Y hablando de los 30 años, allí por el año 91, está aquí Alejandro, cualquier cosa me ayudas con la fecha, nace la Asociación Argentina de Counselors. Y en un rato, estando presente Alejandro y por allí también Damián, nos van a contar un poco la labor que despliega la asociación y yo voy a hacer un hincapié en un hito muy particular. Pero antes de entrar en eso, creo que mi función era decir o intentar definir el counseling. ¿Qué es el counseling? Este es el desafío. Bien. Bueno, estos son los desafíos. Una vez tuve una entrevista también, me dijeron, te quedan 2 minutos. Acá me quedan 4. Estoy muy bien. Miren, el counseling es una profesión de la relación de ayuda. Y no quiero hacer un juego de palabras, sino quiero definirlo desde las palabras. Cuando hablamos de relación de ayuda y le ponemos el marco profesión o profesional, es porque, lo que decíamos hace un momento, ayudar nos ayuda de cualquier manera. Se tiene que hacer desde un marco profesional, desde un marco que tenga un método, y desde una mirada, que nuestra mirada es la mirada humanística. ¿Y por qué relación? Bueno, fíjense, ayudar a la humanidad se ha ayudado desde siempre. Pero ayudar de forma profesional requiere justamente de un método, de una base científica, de investigación, de un modo de ayudar. Y un modo de ser y estar siendo con ese otro al que le brindamos ayuda. Y en esto, mire, ayudar es ofrecer recursos. Promover que a esa persona que le estamos dando nuestra ayuda sea autónoma. Y cuando los recursos que brindamos tienen que ver con la persona del profesional en sí mismo, ahí estamos hablando de causa. Por eso decimos que nosotros como profesionales nos entregamos a la relación vincular que hacemos con nuestro consultante. Y a partir de ahí, y esto no es una cuestión de fe, a partir de las investigaciones realizadas en su momento, y a partir del conocimiento de la potencialidad que tiene la persona, nosotros facilitamos ese desarrollo y ese despliegue. En definitiva, y con esto cierro porque entiendo que tenía mucho más, pero gracias. Trabajamos en nuestra labor humanística en promoción de salud para prevenir. Alguien por allí dice, prevenir y evitar el sufrimiento evitable y acompañar el sufrimiento inevitable. Pero no trabajamos solamente en eso, en resolver crisis, conflictos o ayudar más bien a resolver crisis y conflictos, sino también en el desarrollo personal y en el despliegue. Y ahí es donde aparece también esa capacidad de orientadores y facilitadores. Y por supuesto en todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, porque si hay algo en lo que se ha destacado este querido referente Carl Rogers, es precisamente en crear un modelo sociofilosófico que nació como un modelo terapéutico, pero se convirtió en un modelo sociofilosófico que es utilizable por todas las profesiones de ayuda que así lo deseen, porque tiene que ver con esto de darse en el vínculo. Tengo muchísimo más para decir. Me encantaría, a mí también. Pero sé que tenemos un tiempo. Sí, cierro con esto. Es cierto, déjanos algo para nosotros. Cierro con esto. Es cierto que el modelo del cual hemos hablado de Carl Rogers, que es el enfoque centrado en la persona, ha evolucionado. Andrés Sánchez Bodas es alguien que lo ha escrito en uno y cada uno de sus libros, del enfoque centrado en la persona, el enfoque holístico centrado en la persona, el enfoque centrado en el vínculo, el enfoque quiasmático, bueno, en fin, él ya nos va a contar. No es el único modelo en el cual se presenta nuestra profesión el counseling. También hay modelos sistémicos, hay modelos psicoanalíticos. Dentro del enfoque centrado en la persona hay una gran cantidad de miradas integradoras, porque también estamos en eso.
en los equipos interdisciplinarios, en la mirada integradora, multidimensional y en facilitar la transdisciplina. Bueno, muchas gracias. gracias a todos por tanto.